Hola, saludos. Esta es la videotutoría correspondiente a programación del 28 de febrero. Vamos a seguir comentando un poco lo que está relacionado con los objetivos del próximo proyecto entregable, que no es sino trabajar un poco diversas opciones de presentación de la interfaz gráfica de nuestro proyecto. La pasada semana comentamos cómo podemos introducir diferentes tipos de layout que no sean el absolute layout, que nos puedan ayudar a poder presentar una interface a lo mejor más atractiva, que se redimensione mejor o que pueda servirnos para orientar mejor todos los elementos gráficos que coloquemos en nuestro programa. Hacíamos especial hincapié en un tipo de layout que era el car layout, que era el que nos permitía dentro del mismo JFrame cargar diferentes JPanels y por lo tanto dentro de la misma ventana activa pues poder, digamos, que mostrar alternativamente diferentes interfaces, diferentes pantallas para aclararnos sin necesidad de tener que estar activando diferentes JFrames para hacerlo. Hoy vamos a comentar cómo podemos hacer para agregar a nuestro proyecto la típica opción de barra de menú desplegable que nos permita a través del menú escoger entre varias opciones posibles. Para ello tenéis, aparte del material que tenéis en la plataforma, pues un proyecto, de acuerdo, como ejemplo, que como siempre está disponible en mi cuenta de GitHub y que se llama agregando menú. Nos muestra simplemente un ejemplo de cómo podemos agregar diferentes elementos a nuestra ventana que supongan un menú con diferentes opciones. Vamos a ver un poco qué es lo que muestra, ¿de acuerdo? Bueno, pues muestra simplemente un JFrame donde hay una etiqueta posible, un botón que no está activado y un JText, ¿de acuerdo? Un campo de JText donde podemos incluir información. El apartado interesante es cómo poder implementar, por eso que aparece aquí arriba, pues un menú desplegable donde pues tengamos varios ítems en los cuales escoger, incluso un submenú que pueda ser ampliado y también pues cómo introducir otro tipo de opciones como el check button o el radio button. ¿De acuerdo? Aquí aparece pues un menú desplegable con diferentes opciones y pues si queremos colocar pues varias opciones de menús en una barra de menús. Echemos un vistazo al programa, sobre todo empezando por su diseño gráfico a través de Window Builders, que como siempre pues nos puede ayudar bastante a implementar varias de las opciones correspondientes de forma gráfica. Veamos lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos un JFrame, que es una ventana activa, de acuerdo, como siempre. Dentro de este JFrame, pues tenemos un Contempane, y dentro de este Contempane, pues hemos añadido un JText, un lugar donde podamos pues escribir algún mensaje o escribir información, y hemos cargado, ¿de acuerdo? Otro JPanel donde hemos incluido una etiqueta y un botón. Esto también es un ejemplo de cómo dentro de un mismo Contempane pues podemos cargar otros JPanels diferentes. Este Contempane lo hemos, simplemente para poner un ejemplo, definido como un container, como veremos después, aquí del tipo border layout, para no utilizar siempre el absolute layout. Y después hemos cargado, aquí sí, pues otro panel con un absolute layout. Veremos ahora el código. Aquí arriba aparece lo interesante, que es primero una barra de menú. Una barra de menú. Esta barra de menú la podemos incorporar directamente desde nuestro Windows Builder, escogiendo la opción de barra de menú, JMenú Bar, y trasladándola al elemento que queramos de la ventana. Esta barra de menú tiene, vamos a quitarlo, esta barra de menú tiene aquí dos opciones, que son lista y ayuda, como ejemplo. Lo veis aquí, menú lista, ¿de acuerdo? Se puede incorporar simplemente escogiendo la opción JMenú y trasladándola, por ejemplo, aquí si quisiésemos incluir otra.
Simplemente la trasladamos y podríamos colocar otra nueva que fuese pues información, por ejemplo. ¿De acuerdo? En este caso pues tendríamos 3. Dentro de cada opción, de cada JMenú, podemos incluir diferentes ítems, como veis aquí. Menú ítem. ¿Cómo? Pues simplemente escogeríamos el menú ítem y lo trasladaríamos, por ejemplo, a la opción que quisiésemos. A ver, no me ha salido. Está aquí el menú ítem. Vuelvo a hacerlo. Lo trasladaríamos, por ejemplo, si quisiésemos insertar un nuevo menú ítem, pues incluiríamos un nuevo menú ítem que fuese ítem 3. Como veis, desde Windows Builder es relativamente sencillo incorporarlo. También podemos incorporar submenús que a su vez se puedan desplegar. ¿Cómo? Pues escogemos la opción JMenú e incluimos ese JMenú en la parte que queramos. Pues submenú 2. Y dentro de cada submenú, pues podemos también colocar diferentes ítems, con la opción menú ítem que tenemos aquí. Submenú 1, ítem 1. ¿De acuerdo? De esta forma, pues podemos fácilmente ir generando un menú con aquellas opciones que queramos. Hemos introducido también dentro del menú 2 opciones simplemente como ejemplo, que son un check button menú y un ítem y un radio button. Los vemos aquí. Estas opciones, que a lo mejor no necesitáis, pero es bueno que conozcáis, son las opciones que se pueden seleccionar, pueden ser seleccionables, y en función de la selección que se haga, pues realiza algo. La diferencia entre el check button y el radio button es que el radio button solo permite, de acuerdo, elegir normalmente una opción, y el check button permite elegir varias si tuviésemos check button. Lo típico, por ejemplo, sería que al apretar la opción de check, pues aquí digamos que apareciese algo automáticamente y que al quitar la opción de check desapareciese. Bien, echemos un vistazo al código. Echemos un vistazo al código. El código está todo en una clase, donde está el main. Primero lo que definimos es el content pane general con un layout que es el border layout. ¿De acuerdo? El border layout divide el panel en 5 zonas conocidas como norte-sur, los laterales y la central. Añadimos un JText field a la parte inferior del border layout. Este JText field de aquí. ¿De acuerdo? Y en la parte central añadimos un JPanel. Y a ese JPanel le añadiremos una etiqueta y un botón. Es simplemente un ejemplo de cómo dentro de un mismo layout podemos cargar un JPanel diferente con un layout diferente y agregar elementos. El resto del código os irá apareciendo a medida que en el interface gráfico de Windows Builder pues vayáis añadiendo las diferentes opciones escogiendo de la parte de menú. Así, por ejemplo, cuando añadamos una barra de menú, la opción que aparecerá será esta: declara un objeto menú bar, ¿de acuerdo? Y lo coloca. A partir de ahí, a ese menú bar, pues añadimos opciones. ¿Qué opciones? Pues hemos añadido una opción, una lista, un JMenú, ¿de acuerdo? Que lo hemos llamado lista. Veamos la interfaz gráfica. Todo esto de aquí es la barra de menú, y esto de aquí, que es un JMenú bar, esto de aquí es un JMenú, que hemos llamado lista.
A ese JMenú que hemos llamado lista, pues vamos añadiendo diferentes ítems, que son objetos del tipo JMenúItem. A cada ítem le podemos añadir un listener, de manera que cuando pulsemos ese ítem nos haga algo. En este caso hemos añadido solo un listener como ejemplo al primero, de manera que cuando la pulsemos, ya lo había pulsado antes, pues aquí aparece un mensaje. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues vamos añadiendo diferentes ítems. Si queremos añadir diferentes ítems, como el ítem 1, añadimos nuevas opciones al menú, que es el menú de ayuda. Podemos añadir separadores, lo tenemos que hacer explícitamente, a través de la opción Add Separator. Allí en la lista donde la queramos añadir y después del ítem que queramos incluir. Podemos añadir submenú, ¿de acuerdo? Submenú que añadiremos al menú lista, a la opción de lista, añadir nuevos ítems al submenú, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Añadir también opciones como el checkbox button, opciones como el radio button por si nos resultasen interesantes. ¿De acuerdo? Simplemente un ejemplo de cómo poder añadir una barra de menú con diferentes opciones y que cada opción tenga diferentes ítems, incluyendo submenús, ítems a los cuales podemos añadir listeners o, si lo queréis consultar como opción un poco más avanzada, check buttons o radio buttons que se activan cuando escogemos esa opción, para que al escogerla hagan una determinada función. Bien, no es, creo, demasiado complicado. Se puede en general insertar bien un menú a través de la opción gráfica del Windows Builder. Y en todo caso, pues después, como siempre, intentar reordenar el código, refactorizarlo de forma conveniente, que aparezcan las declaraciones en su sitio correspondiente. Y a partir de ahí, con estos elementos de creación de un menú con diferentes opciones, más la posibilidad de utilizar diferentes layouts, es, digamos, los elementos básicos que se plantean como ampliación del proyecto para el próximo proyecto entregable, que es algo que comentaré ya con un poco más de detalle. Lo tenéis también en la plataforma, su explicación, pero lo comentaremos con un poco más de detalle la próxima semana. Como nuestro proyecto, pues desde la ventana de registro saltaremos a una ventana de juego donde a través de un menú, de una barra de menú, podremos elegir entre dos opciones diferentes a cargar en un card layout. Lo comentamos la semana próxima.